Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Entonces, primero agradecer a los organizadores, realmente es un placer poder estar acá y a ustedes, por supuesto, en esta tarde de transformación. Nos han brindado mucha información y no he podido dejar de pensar en el importante papel de la rehabilitación y que es la transformación que ya vamos a ver en un momento. También quiero traerles algunos elementos en cuanto al enfoque de la enfermedad articular, el impacto que tiene en la carga sintomática, que ya varios expertos nos lo han traído a colación. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de ejercicio. Vamos a ver que esta es una charla de fisiatría, voy a exponerles varias escalas funcionales, pero la intencionalidad es siempre medir. Hay que objetivizar cómo le va a nuestros pacientes para poder tomar mejores decisiones, por supuesto. Y vamos a terminar con una experiencia muy satisfactoria del programa de esclerosis múltiple. Pero primero quiero que hagamos una pausa y nos digamos qué significa transformación. Y es que viendo acá el piso, yo creo que muchos no lo han visto, vemos que puede llegar a ser esto, de oruga a mariposa. Y vemos pues, que viene del latín transformatio, de un antes y después, y el griego metamorfosis. Y la transformación en salud han sufrido, pues digamos que una serie de cambios, donde en la transformación terapéutica lo hemos visto a través de las terapias génicas, las terapias celulares, que por supuesto brinda información para tener una atención mucho más personalizada del paciente, la transformación digital en salud, como muy bien nos lo nombraron esta mañana, la inteligencia artificial, por supuesto si no nos transformamos vamos a ser reemplazados por un robot, muy probablemente, muy próximamente, esperemos que no mucho, que sigamos siendo necesarios, hay que propender para ser necesarios en nuestros espacios, y la transformación organizacional y personal en el cuidado de la salud. Y aquí quiero hacer una pausa porque si queremos lograr hacer cambios, la transformación va a empezar por nosotros. Entonces, de acuerdo a las rutas integrales de atención en salud, vemos que tradicionalmente en todas las escuelas de formación nos han enseñado que primero viene la prevención y qué qué mejor sueño podríamos tener estar en un momento inicial, contarles que hay rehabilitación preventiva, después de esto viene el diagnóstico, el tratamiento y en último lugar, rehabilitación, ¿sí? El primer mensaje es, por supuesto, envíenos los pacientes para formular los planes terapéuticos, pero también tenemos otros abordajes adicionales. Y les traigo un escenario no muy distante de nuestra realidad, que con el grupo terapéutico sacábamos la conclusión de que es la realidad de nuestro país en rehabilitación. Y es Juan. Juan vive en una vereda en Puerto Perdido, tiene 60 años, empezó con un dolor articular, una limitación, inflamación, empezó pues una consulta en un lugar de atención de primer nivel y le dieron acetaminofén, por supuesto. Después de eso siguió progresando, cada vez notaba mayor limitación, se inflamaban las muñecas, rodillas, no podía caminar. Y empezó afortunadamente tratamiento gracias que un médico general muy juicioso y entrenado le diagnosticó una artritis reumatoide. Lastimosamente por nuestro sistema de salud perdió, digamos que continuidad del tratamiento y has tenido un tratamiento muy irregular. Y esto lo llevó a que en el 2015 ya estuviese en una silla de ruedas prestada, que afortunadamente un muy buen vecino en la vereda se lo prestó. Afortunadamente llegó donde un médico muy juicioso que dijo hay que mandarlo a fisiatría porque necesita una silla de ruedas no prestada, sino individualizada de acuerdo a las responsabilidades de cada profesional. Entonces, Juan llegó a los programas de atención para ti, llegó a nuestro programa de artropatías con un diagnóstico confirmado de artritis reumatoide. Y sé que a lo largo pues, de esta jornada han abordado los programas de atención para ti, pero quiero traerles alguna estadística puntual. Entonces vamos a ver que en la distribución por ciudad de diagnóstico puntualmente para Bogotá, estos datos son a diciembre de 2024, sitúan en primer lugar para el grupo de pacientes PAC artritis reumatoide, 66%, seguido por lupus eritematoso sistémico, un 24%, y las espondilopatías ya 10%. Y realmente pues la distribución es muy similar para los pacientes del PBS, en primer lugar,
74% seguido por un 25% y las espondiloartropatías. Pero como han visto, también tenemos presencia a nivel nacional. Tenemos la cohorte de Tunja, un total de 1.186 pacientes. Seguimos viendo la misma distribución de pacientes. En primer lugar, pacientes con artritis, lupus, espondiloartropatías y otras enfermedades autoinmunes. Y en Cali, la cohorte es de netamente pacientes con artritis reumatoidea para un total de 1.441 pacientes. Bueno, entonces, dentro de la aproximación de la enfermedad articular, vamos a tener que debemos medir cuál es ese nivel de funcionalidad del paciente como punto base. El dolor, por supuesto, va a ser de características inflamatorias, sin embargo, es muy frecuente que se compartan dolores mecánicos, dolores neuropáticos, y no nos podemos dejar, digamos que atrás, y debemos tener un manejo multimodal. El daño articulario y extraarticular, que va a ser evidente, que va a ser principalmente manos y pies, y que va a llevar a ciertas limitaciones en la movilidad. Es fundamental que en ese primer abordaje del paciente podamos determinar si hacía o no ejercicio, ¿sí? En qué frecuencia o con qué frecuencia, con qué intensidad, qué tipo de ejercicio. Y con estos elementos ya nos vamos a formar una expectativa en cuál va a ser, digamos que ese impacto en la calidad de vida. Y uno de los propósitos más grandes de esta charla es que podamos mirar de un enfoque minimalista, reduccionista del síntoma y un enfoque netamente articular a un enfoque sistémico, de acuerdo al tipo de enfermedad, por supuesto. Sabemos que los pacientes muy probablemente van a tener un compromiso respiratorio, neurológico, tegumentario, neurológico, por supuesto también en lupus, y esto nos va a traer un reto adicional. Debemos ir identificando cuál es la discapacidad que tiene el paciente, por supuesto el grado, y cuál va a ser el impacto que ha tenido en su ámbito social, económico y laboral. Ay, Dios mío. Se me fue. Qué pena. Bueno, entonces, ¿de qué partimos? ¿Cómo hacemos el abordaje desde la funcionalidad? Lo primero es poder determinar, de acuerdo al enfoque o el tratamiento que se le está dando desde reumatología, si el paciente tiene la enfermedad controlada o no, si de actividad o no de la enfermedad, esto basándose en la clinimetría. Y después de esto vamos a utilizar estas escalas, la escala Bartel, es una escala ampliamente conocida, tiene digamos que muchos puntos a favor, es una escala sencilla que está a la mano de todos, no necesita una certificación como tal y va a evaluar varios componentes, si el paciente puede o no realizar de manera independiente actividades de la vida diaria que todos lo hacemos, comer, vestirse, bañarse, moverse, subir, bajar escaleras y el control de la orina y la deposición. Nos va a posicionar en diferentes categorías, de independencia completa a dependencia funcional total. Y de acuerdo a esto vamos a empezar a tener unos elementos para poder plantear las diferentes intervenciones en rehabilitación. Por supuesto, esto no lo hacemos solos de fisiatría. Y aquí pues trabajamos en conjunto con el grupo terapéutico, terapia física y ocupacional. Pero vemos que esto no es tan, digamos que tan plano en un solo momento, sino que existen ciertos factores de manera transversal, como los factores predisponentes, entonces aquellos factores modificables, no modificables, también la importancia de la educación al paciente y a los cuidadores. Bueno, listo, gracias. Aquí la tecnología, qué pena me atropella todavía. Bueno, y los factores perpetuadores. Aquí quiero hacer énfasis en la frecuente asociación de la enfermedad reumatoidea con pacientes de osteoartritis, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, ya identificamos las necesidades más comunes en nuestros pacientes, pero hay otros síntomas que se los quiero plantear acá como un síndrome y es la fatiga. La fatiga patológica es aquella que se presenta en pacientes que refieren una sensación de debilidad, de decaimiento persistente, pese a que no se haya realizado una actividad física o que se haya, digamos que tomado un reposo y no mejora esos niveles de energía. Vamos a ver que es un predictor de nivel de actividad física muy importante y, ojo acá, los estudios dicen que si se identifica de manera temprana, vamos a poder intervenir de manera oportuna en el conjunto, digamos que de esta complejidad del síndrome o el síndrome y podemos evitar que esta fatiga se convierta en una fatiga persistente.
Entonces quise traerles este estudio, es un estudio pues muy interesante de la correlación de fatiga en una cohorte europea, en Dinamarca, en pacientes con artritis reumatoidea, artritis psoriásica y espondiloartritis. Es una muestra de pacientes importantes, 487 pacientes. Como lo mencioné, aplicaron una escala, la evaluación funcional terapéutica de fatiga, que entre mayor puntuación, peores resultados, y presten acá atención. Entonces lo que se encontró es que la fatiga tenía una correlación importante con algunas variables que por supuesto fueron medidas con cuestionarios específicas para cada una, y a medida que estos puntos que ustedes ven de diferentes colores se desplazan hacia esta línea que vemos acá, va a tener una mayor asociación o mucho más, digamos que más fuerte. En primer lugar, tenemos acá la depresión, calidad de vida y el nivel de actividad física. Es por eso que es muy importante que la fatiga sea abordada como un síndrome y debemos trabajar de manera conjunta con terapia ocupacional para brindar todas esas estrategias de control o de ahorro energético y por supuesto el grupo de salud emocional, psicología y psiquiatría. Aquí el primer reto, que ya afortunadamente el doctor Sergio nos dio un muy buen abordaje de aquellos pacientes que tienen además pues un componente de fibromialgia y dejar atrás pues todos los mitos frente a la enfermedad. Ahora bien, no podemos dejar de pensar la importante asociación y la interacción entre músculo y hueso. Y es que cuando hay una enfermedad reumatológica vienen una serie de interacciones complejas entre sí de la parte biomecánica, celular y endocrina, donde recordemos que la doctora Plata nos dijo, la inflamación es la palabra del día. Esa inflamación inevitablemente va a llevar a una pérdida muscular temprana y inevitablemente a un componente también de alteración ósea. Se van a ver una serie de fenómenos, digamos que en una cascada que si no intervenimos oportunamente, después los desenlaces van a ser muy desafortunados, de osteosarcopenia, fragilidad, y esto va a llevar a un mayor riesgo de caídas. Este es un estudio muy bonito, es un estudio bonito porque se realizó en un ámbito, digamos que controlado de consulta externa y buscaba medir la efectividad del ejercicio con la suplementación de vitamina D3 sobre masa muscular y fuerza en pacientes con artritis reumatoidea. Entonces, lo que se hizo fue aleatorizar 30 pacientes en 3 grupos, como vemos aquí en esta gráfica, un grupo control, ejercicios de resistencia durante 10 semanas y el tercer grupo de ejercicios con vitamina D3, 2000 unidades día. ¿Qué se encontró? Una mejoría en esta escala que es ampliamente utilizada en nosotros por fisiatría, SPPB-TEST. Tiene 3 dominios, es de muy fácil aplicación: equilibrio, marcha y levantarse de la silla. Y miren que los resultados fueron mucho mejor posterior a la intervención. También se tuvo la fortuna, y ese es el segundo reto que les quiero plantear, de tener la disponibilidad de ultrasonido en consulta externa para poder hacer una medición objetiva de esa ganancia de masa muscular puntualmente en estos 2 músculos. Ahora bien, por supuesto que tenemos que hablar sobre ejercicio. Y cuando hablamos sobre ejercicio, sabemos que es bueno, pero decimos, bueno, es bueno, es seguro, es eficaz y cómo lo prescribimos. Quise traerles esta guía, esta es la ESPO-guía del 2014 de la Asociación Española de Reumatología, muy juiciosa, muy, digamos que un trabajo muy hecho, digamos que muy bien realizado. Entonces tenemos que, la pregunta que nos concierne es qué tipo de programa de ejercicio es más eficaz para mejorar parámetros clínicos y funcionales puntualmente en pacientes con espondiloartritis axial y artritis psoriásica. Entonces, lo que se encontró de las revisiones sistemáticas es que la gran mayoría de pacientes se encuentran, perdónenme acá, en una fase intermedia o avanzada de la enfermedad. Sin embargo, lo que se ha documentado es que el ejercicio tiene un impacto positivo en diferentes dominios, como dolor, rigidez, calidad de vida y también de manera, pues digamos que asociada a factores de riesgo cardiovascular. Entonces, la evidencia que muestra, hay una mejoría con una evidencia moderada al realizar la medición por clinimetría, puntualmente de BASD y BASFI, y en la expansión torácica. Siempre se debe preferir hacer ejercicio mixto, 2 componentes por lo menos. Si hablamos de espondiloartropatías, ejercicio aeróbico y ejercicios de flexibilidad que va a mejorar esas variables cardiorrespiratorias. Idealmente hacer un ejercicio supervisado, sí, por supuesto, si es posible. Y también, muy importante,
tener en cuenta el efecto sinérgico de los medicamentos etanercept y el ejercicio terapéutico. Entonces, este es un estudio que realmente le agradezco a mi colega, la doctora Oti Puentes, porque es un tesoro, ¿sí? Los invito a que en otro espacio lo puedan revisar y es una revisión sistemática que se realizó digamos que en un tramo de 20 años, se evaluó del 2003 al 2013 y evaluó el rol o el papel antiinflamatorio del ejercicio en pacientes con enfermedades autoinmunes. De los 87 estudios controlados aleatorizados en 25 ciudades, digamos que para resaltar, 12 de los estudios se realizaron en Brasil y se encontró que 66 estudios que tenían intervenciones regulares por medio de ejercicio aeróbico de resistencia y HIIT de alta intensidad, con una frecuencia promedio de 3 a 5 veces por semana, se midieron marcadores celulares que encontraron. Entonces, vamos a ver que dentro de los principales grupos poblacionales tenemos esclerosis múltiple y se encontró que 7 de los 20 estudios tuvieron los pacientes mejores resultados al realizar la medición de estos marcadores a nivel celular, o sea, tienen un efecto antiinflamatorio. Como digamos que hallazgo alarmante, 4 estudios documentaron que al realizar ejercicio agudo menor a 8 semanas y un estudio de alta intensidad hubo un aumento de estos marcadores, que es un punto a tener en cuenta. Y también hubo un impacto, digamos que favorable en variables como fatiga, ánimo, cognición y balance. Para artritis reumatoide, digamos que se encontraron resultados similares. Y también, de manera favorable, hubo una mejoría significativa en salud cardiovascular y fuerza muscular. Entonces, esta es un gráfico, una imagen muy bonita que nos muestra los principales, digamos que tipos de ejercicio. Centren su atención un momento acá. Según el tipo de ejercicio, pues va a estar con un símbolo determinado, cuál va a ser el impacto en esos marcadores antiinflamatorios, la frecuencia y la duración del ejercicio. Y el mensaje también es, el tercer reto que les quiero plantear es aquellos pacientes con poliautoinmunidad. En el Instituto Nacional de Cancerología, a través de los años cada vez vemos que es más frecuente que los pacientes tengan un diagnóstico oncológico y pues ya hemos visto ampliamente por todo el grupo de expertos la correlación que hay entre ellos. Entonces, espero que esa mariposa del principio se haya transformado en esto. Es una pequeña pausa para invitarlos también a los que les guste la naturaleza de visitar los mariposarios que tenemos en el país. Y ahora vamos a hablar sobre la experiencia del programa de esclerosis múltiple. Pero antes quiero contarles sobre la cohorte de enfermedades desmielinizantes. Esta cohorte es una cohorte realmente joven. Desde el equipo de neurorehabilitación empezamos a abordar a los pacientes desde agosto, septiembre del año pasado y es por esto que quiero traerles algunas experiencias del programa de esclerosis múltiple. Y cuando hablamos de esclerosis múltiple, debemos traer el iceberg. Y el iceberg es precisamente esa ilusión de los principales trastornos que ve el paciente, sus cuidadores y su grupo familiar o las otras personas, como aquellos trastornos del equilibrio, de la marcha, la rigidez muscular, trastornos de habla, de la oclusión, pero no podría existir una imagen mejor para representar esta enfermedad y es porque debajo de esto va a haber una carga sintomática muy importante, ¿sí? Alteraciones en el control de esfínteres, dificultades cognitivas, trastornos del ánimo, dolor y fatiga. Entonces, dentro de la cohorte, esta es la cohorte de fisiatría de 384 pacientes para el 15 de febrero. Quise traerles una muestra de 292 pacientes. Vemos la principal distribución, que está muy relacionado con lo que encontramos en la literatura, con una edad media de 42 años, principalmente en mujeres. Hago aquí una pausa para contarles que después de la valoración de neurología, los pacientes van a pasar por una valoración por todo el grupo interdisciplinario. Trabajamos de la mano, por supuesto, con el equipo de neurorehabilitación, nuestra fisioterapeuta que está aquí presente, ¿sí? Terapia ocupacional, psicología, psiquiatría, nutrición, químico, farmacéutico y en conjunto hemos visto unos resultados bien importantes e interesantes. Ahora bien, realizamos en conjunto un sistema de semaforización evaluando 2 parámetros, la escala Bartel de funcionalidad, recuerden que va de 100 a 0, 100 siendo el mejor resultado funcional y la clasificación EDSS, que también nos lo nombró hace un momento la doctora Ángela.
La clasificación EDSS lo evaluamos en diferentes rangos y lo que encontramos en la gran mayoría de pacientes, 170 pacientes, se encontraban en un rango entre 1 a 3. ¿Qué quiere decir? Pues que presentan cierto tipo de limitación que puede ser de tipo global, dado por la movilidad, la parte visual, entre otros. Ahora bien, en cuanto a la parte de la movilidad y la motricidad fina, aquí quiero pues hacer énfasis que la motricidad fina debe ser entendida como el funcionamiento en conjunto del miembro superior, no solamente de mano, codo y hombro, que fue algo que también analizamos muy en conjunto con terapia ocupacional. Y para poder evaluar la movilidad debemos saber que el trastorno de la marcha de los pacientes no es solamente de equilibrio, no es solamente espasticidad, ni de fuerza, ¿sí? Es un conjunto, es un trastorno de la marcha multifactorial. Para determinar esto, entonces, sabemos que van a requerir en una gran mayoría los dispositivos de movilidad. En nuestra muestra de 292 pacientes encontramos que 195, afortunadamente, pues no tienen un requerimiento puntual en esa última valoración de fisiatría. Sin embargo, ya seguido de este número está el 46 pacientes con ya una ayuda externa tipo bastón. Usualmente es un bastón de un punto o un bastón canadiense. También tenemos pacientes ya con caminadores anteriores con ruedas, a pacientes con 2 ayudas externas, ya sea bastón, caminador y o silla de ruedas, sobre todo silla de ruedas de traslados. Algunos pacientes con uso de 3 ayudas externas, sobre todo cuando son pacientes que utilizan una ayuda externa en un ambiente interno y otras, pues digamos que externos. Sillas de ruedas convencionales, sillas de ruedas neurológicas, digamos que en menor proporción, pero también tenemos pacientes y aquí algunos grupos especiales, unos pacientes que definitivamente no han aceptado el uso de ayuda externa, pese a que se hace un manejo conjunto también con el grupo terapéutico para el proceso de adaptación y también por parte de psicología si se requiere. Y un también importante número de pacientes, 10 pacientes que suspendieron el uso de ayuda externa. En este escenario sí digamos que los resultados pueden ser un poco más heterogéneos y se da porque los pacientes o no tienen una buena funcionalidad de miembro superior o porque también tienen unos mejores resultados de acuerdo a las intervenciones. Vemos acá en la última consulta, ya en las caídas, que es algo muy importante evaluar también por parte de rehabilitación, sí presentaban caídas en los últimos 3 meses y miren que la gran mayoría de pacientes no lo presentaban. Sin embargo, una importante también cantidad de pacientes, 22 de los pacientes con tropiezos frecuentes y esto también trae a colación la importancia de evaluar el síndrome de caídas recurrentes. Y ya en menor proporción, 1, 2 o más de 3 caídas. Bueno, entonces vemos que también como parte de la valoración conjunta debemos determinar si hay trastornos de la deglución y neurocomunicativos. La gran mayoría de la muestra no presentaban alteraciones en la parte de la deglución, 84%. Sin embargo, ya algunos de los pacientes presentaban trastornos de la deglución. Los síntomas más frecuentes es atorarse con la saliva y tenemos un grupo importante de pacientes que lo mencionan también en la noche, que ustedes pues van a ver que es un impacto pues muy alto en la calidad de vida. Cuando se detecta esto, lo que hacemos es remitirlos para tomar una cinedeglución que se hace con todas las consistencias sólidas y líquidas y una valoración por parte de la red externa de fonoaudiología, porque en el programa no contamos con ellos. Y en la parte de comunicación, entonces vamos a tener 231 pacientes que no presentaban disartria, entendido esto como un problema neurocomunicativo pues que tiene un impacto en la calidad de vida bien importante. 54 pacientes con disartria, anomias, que aquí también quiero hacer énfasis en la importancia de evaluar las anomias, que si son de alta frecuencia, que pueden tener también un impacto en la calidad de vida del paciente. Bueno, ya digamos que llegando a la recta final, no menos importante, sobre el compromiso de esfínteres. Entonces encontramos 201 pacientes con continencia mixta, sin embargo ya un grupo importante de pacientes, 70 pacientes con incontinencia urinaria, les hacemos un manejo conjunto con el área de urología, con uso de pañal permanente, 24 pacientes y otros síntomas también, digamos que asociados como tenesmo vesical. Aquí quiero hacer un paréntesis y es el alto impacto que tiene en la calidad de vida y el trastorno del ánimo en los pacientes con incontinencia mixta o incontinencia fecal. Y ya tenemos 3 pacientes con cateterismo vesical intermitente y gastrostomía.
Ahora bien, en la parte cognitiva, dentro de los trastornos cognitivos o las fallas en los componentes, lo más frecuente es que tengan alteraciones en la memoria, principalmente en atención, concentración, en la parte visoespacial y en el componente también ejecutivo. Principalmente la cantidad de pacientes que no tenían pues, fallas en estos componentes eran 141, fallas en un componente 107, principalmente memoria, 2 componentes, 23 trastornos cognitivos ya documentados por medio de pruebas neuropsicológicas. Y aquí quiero agradecer también a nuestra psicóloga porque está realizando un muestreo aplicando esta prueba Digital Symbol, que puede ser familiar para algunos, y lo que mide es la velocidad de procesamiento. De la muestra recolectada hasta el momento de 145 pacientes, 111 pacientes han tenido resultados desfavorables, siendo estos con un Z-score menor a 0. Y por supuesto, para cerrar, ejercicio. ¿Qué encontramos en cuanto al ejercicio? Entonces, la gran mayoría de pacientes afortunadamente realizan ejercicio mixto, entendido esto como ejercicio aeróbico de resistencia y otras modalidades también asociadas. Ejercicio aeróbico principalmente caminata, bicicleta, natación. Encontramos unos resultados muy favorables en conjunto con el grupo terapéutico, disminuyendo dolor, mejorando también calidad de vida. También la adherencia y la importancia de los planes caseros, un grupo también de pacientes que definitivamente no lo realiza, ya sea por dolor o porque tiene un componente social importante y no hay, digamos, que un cuidador que le pueda apoyar en la realización de este. Y tenemos pacientes que se encuentran en los diferentes centros de neurorehabilitación de Bogotá, en el PRI y en el PIR. Entonces vemos la evidencia finalmente de los impactos en los resultados de rehabilitación. Y vemos pues, este estudio realmente importante, publicado en Cochrane en 2019 con 10.396, y la evidencia, digamos que favorece la rehabilitación multidisciplinaria, ¿sí? Seguido por terapia física. Vemos acá, digamos que algunas intervenciones que pueden que no tengan los niveles esperados de evidencia, sin embargo también pues sabemos que faltan estudios, faltan documentar, y también aquí un mensaje es hay que publicar las experiencias. Finalmente esto es lo que nos va a permitir crecer como profesionales en conjunto. Y bueno, algunos mensajes para llevar. Yo espero que esto no solamente se los lleven a casa, sino que se los lleven para la consulta externa, para los hospitales, a los pacientes que están acá. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Y es que la enfermedad reumatológica requiere un abordaje oportuno, individualizado e integral, ¿sí? Mándenos a sus pacientes y nosotros en rehabilitación vamos a garantizar que vamos a favorecer esa calidad de vida. Debemos evaluar, por supuesto, esa carga sintomática, para que esos planes de rehabilitación realmente sean efectivos, y la importancia del ejercicio regular. Me uno a una de las recomendaciones, digamos que también de los expositores de esta mañana, es hay que hacer ejercicio, lo que pueda hacer el paciente, pero hay que hacerlo. Estas son algunas frases que quise traer de los pacientes que afortunadamente he podido valorar, y es para decirles, no tratamos una enfermedad, tratamos un paciente, tratamos un grupo familiar, ¿sí? Que la enfermedad los ha transformado y han llevado, digamos que, su calidad de vida disminuida. Es por eso que debemos hacer un trabajo en equipo. Esto es algunas experiencias del Día de Esclerosis Múltiple. Acá una obra de arte de una de nuestras pacientes, una mariposa, acá el grupo, y agradecerle especialmente a todo el equipo de neurorehabilitación. Muchísimas gracias.